las investigaciones de los delincuentes, vendría a ser. Yo puse la fecha, profe, ¿no? Pero el más lejito está en 1753, 1665, 1840 y 1988. Esas son las fechas más aproximadas, de los que más antiguos hasta los más jóvenes. El más joven es Bertone, que es Alfonso Bertone en 1988, que es el que investiga las investigaciones de los delincuentes, la antropometría y la policía y los métodos de la policía de investigación. En París, 1988 de París, el investigador Bertillon. Bien. La mayoría de los precursores, como habrán visto, vienen de Europa. Sus investigaciones tienen mucho que ver también con el desarrollo de lo que fue la policía científica o la policía en sí de la parte de Europa. Sí. En cuanto a los precursores, recuerden que yo también les había contado un poquito que la criminalística también quizás los primeros precursores que datan de investigaciones o de formas también de coincidir un poco con el desarrollo de lo que sería la identidad humana, métodos para descubrir si se estaba hablando de la misma persona, también tiene que ver con la época de los chinos, la época de los egipcios, que si ustedes se ponen a ver también películas relacionadas así a esas épocas, vemos los documentos de la forma en la que se iban registrando en esa época, que era a través de papiros. Los sellos eran, dependiendo de las familias reales, dependían los sellos. Bueno, los chinos, recuerden que yo les había contado que tenían mucho que ver también con el desarrollo de lo que es la dactiloscopía. Y de ahí entonces comienzan a surgir ¿sí? las primeras policías, vamos a decirlo desde ese punto de vista, porque la criminalística, si bien es cierto, habíamos dicho que era una ciencia multidisciplinaria, pero sus primeros orígenes, sus primeros investigadores nacen siendo policías primero. La mayoría se desempeñaban como policías y ahí es en donde, basándose en las investigaciones que tenían que realizar para dar con algunos delincuentes o para resolver algunos delitos, sí es en donde comienzan a agrupar algunas ciencias que les terminan ayudando después a resolver lo que serían estos casos. Por ejemplo, mencionaron mucho a los investigadores que hablaban con respecto a lo que es la antropometría, que si bien es cierto, es más de la llama de lo que sería la biología en cuanto a conocer lo que es el cuerpo humano, las características que presenta el cuerpo humano, a determinar lo que es la altura, el peso de una persona, todo eso, ¿no es cierto?, es de lo que nos hablan en cuanto a lo que es la antropometría. Recuerden que también yo les había comentado un poco que los primeros presos, digamos, o delincuentes, se basaban también con respecto a las características que podían presentar en cuanto a lo que es su cuerpo, alguna anomalía que podían llegar a tener, los ponían como presuntos autores quizás de un delito que lo había cometido otra persona, pero iban presos o detenidos igual por presentar alguna anomalía o verle algo distinto a lo que se consideraba en aquel tiempo a una persona normal. Bien. Ahora, se puede decir que también se puede llegar a lo que sería una conclusión de que la mayoría de los precursores también se han basado mucho en lo que sería la identidad humana y muchos de sus estudios se han relacionado más con lo que sería las huellas dactilares, todo lo que es la dactiloscopía, los dibujos que presentamos nosotros en nuestros dedos, en nuestras manos, en nuestros pies, que ayudan a determinar también lo que sería la identidad de una persona. Algunos de
de los otros chicos quiere hacer su aporte, quiere mencionar algún precursor que no lo han mencionado las chicas, o más o menos todos tienen a los mismos precursores. Profe, más o menos, ¿cuántos precursores hay? Estos son los más conocidos, pero debe haber otros más que han nacido de ahora. Sí, debe haber más, profe. Sí, Sí, escucho algo. Sí, hay bastantes, sí, sí, Bueno. sí, profe. pero los más reconocidos son los que han mencionado ustedes. Quizás les pueden faltar algunos, por Sí, eso sí. es que yo les decía que investigaran, así podíamos hablar entre todos, podíamos armar, disculpen, entre todos, una línea cronológica de estos precursores y de qué es lo que descubrieron o cuál fue el aporte que le habían hecho a lo que es la criminalística. Claro, bien. Después, viniendo de lo que es los precursores de Europa, no sé si alguno encontró alguno de México, algún mexicano, algún colombiano. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a desarrollar lo que es la criminalística en nuestro país, ¿sí? Cuando comienza a darse lo que es la carrera más que todo de la licenciatura en criminalística, muchos de los apuntes que se obtienen son de criminalistas mexicanos o colombianos. Si bien es cierto, recuerden que yo les había comentado que muchos autores argentinos que hayan escrito material con respecto a la criminalística hay muy pocos. Uno de los más conocidos únicamente es el licenciado Marcelino Cotier. Yo lo tengo ahí, sí, sí. Bien. Después hay otro que ya les voy a dar el nombre, que es medio raro de pronunciar. Saúl. Siempre me cuesta el nombre de es licenciado en criminalística y en criminología también. Raúl Enrique Zajakovsky es uno de los autores que tiene escritos 5 o 6 libros, ¿sí? Referidos a el lugar del hecho, escena del crimen, un poco de dactiloscopía. No me pidan que lo vuelva a mencionar el nombre, chicas, porque no me sale. ¿El apellido, cómo dijo, Pro? ¿El apellido? Que no le escuché. Ahí les escribo en el chat del grupo. Bueno. Así Bueno, yo soy un desastre para las pronunciaciones de algunos nombres, sobre todo cuando son difíciles. claro, claro. Sí, son medio raritos los apellidos, profe. Sí, Hay unos que son italianos, otros que son de París. la mayoría son Otros de de Estados descendencia Unidos, italianos. Sí, sí, sí. De Estados Unidos también. Hangron creo que es de Estados Unidos, ¿no? Sí. A ver. Ahí les envío, a ver quién se anima a pronunciarlo, capaz que tiene una mejor pronunciación. No. ¿Cómo es? No? Zajakovsky, o algo así se debe pronunciar. Él aparte vende insumos para criminalística. Se encarga también de vender insumos. Bien, Pro. Bien, como les decía, yo quería ver ahora si es que podía habilitar lo que es la pizarra para que entre todos armemos lo que sería una línea cronológica de los precursores que han investigado
A ver, denme unos segundos que no me llevo muy bien con lo que es la terminología acá. ¿A ustedes les aparece algo en pantalla, chicos? No, pero... No, no me deja compartir. Bueno. A ver, ¿quién se anima para que participen todos? No, es cierto, esto. Bien. A ver, voy a necesitar que una persona vaya escribiendo, sí, vaya armando en realidad la línea cronológica y entre todos vamos a ir haciendo nuestros aportes en base a en base a los años que más o menos vayamos coincidiendo que tienen todos, ¿sí? ¿Se animan? ¿Quiere que yo le dicte la fecha, profe? Y después le doy diciendo los nombres. A ver, pero ¿O no? ¿quién va a ser él o la que va a ir tomando lo que serían, quién va a ir haciendo en realidad esa línea para después compartirla en el grupo para que todos la tengan? Para después pasar al WhatsApp. Ajá. No sé. Y voy escribiendo yo. Dale, yo te Bueno, dicto, ¿querés? ¿Querés que te dicte? A usted le va a dictar, profe. a ver, Yo nos tengo, mire. organicemos. A ver, Empecemos con el año. buenas tardes a los chicos que recién se han unido. Estamos con la elaboración de la línea cronológica que yo les había mencionado en la clase pasada, que íbamos a realizar el día de hoy, ¿sí? En cuanto a los precursores de la criminalística, para que ustedes lo tengan como material de consulta, ¿sí? Bien. A ver, Anaí, Dalma, Fernando, Romina, Celeste Pringles, Aaron, ¿están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Yo también voy a ir copiando, pero no le aseguro de que, o sea, por ahí se me corta internet, pero voy copiando también. Sí, profe. Después paso al grupo. Bien. Bueno, a ver, yo también voy a ir haciendo entonces mis aportes. Entonces, Denise va a tomar nota de lo que sería la línea cronológica y todos van a ir viendo más o menos en cuanto a lo que investigaron, ¿sí? Si es que coinciden los años, si es que tienen alguien anterior de algunos que se esté mencionando, ¿bien? Bueno, Denise entonces pone precursores de la criminalística como título. ¿Sí? Y quieren que comencemos con respecto a lo que les comentaba yo de las dinastías chinas, quién comenzó en esa época, que les estoy hablando del año 650 aproximadamente. Bueno, ¿O alguien lo tiene a eso o no?
Criminología china, profe, dice, Criminalística, no. perdón, criminalista, China me está diciendo, que no le escucho. Dinastía china. China, Comenzamos dentro de lo que son las dinastías chinas, pero ustedes van a poner año 650 de un costado. Año 650. Sí. Ajá. Del otro lado van a poner Kia, es como se llama este historiador, que es quien comienza con lo que sería las dinastías y comenta y habla sobre lo que sucedió en el año 650, ¿sí? Perdón, profe, ¿cómo dijo el nombre? Kia, con K. Con K. Sí, Kia. Ese sería el nombre. Y el apellido es Kung, K-U-N-G. Q-U-N-G. ¿Sí? Guión del medio, Yen. Así como suena, Yen. Yen. Y-E-N. Un yen. Yen. Y ponemos bueno, pusieron dinastías chinas, ¿no? Sí. Bien. A ver, después de ese año, ¿quién tiene algo del 1500, 1600 más o menos? Yo tengo 1665. ¿Anterior a eso no tenés nada? No. Bien. No. Anterior a eso lo encontramos en el año 1575, ¿sí? A lo que es el descubrimiento de lo que sería la medicina legal, que es una de nuestras ciencias, ¿no es cierto?, también precursoras. ¿Quién comienza con lo que sería el desarrollo de la medicina legal? Se llama, es francés y se llama Ambroise, se escribe Ambroise Paré. ¿Pared? Paré. Pared. Entonces tenemos a Ambroise Paré, que él comienza lo que sería la medicina legal, y después en el año 1651 aparece Paolo Sachiais. Paolo, ¿cómo, profe? Disculpe. Sachias. Ahí está. Sachia. Sachias. En el año 1651, ¿no? Y él, Paolo desarrolla lo que sería la medicina legal. ¿Bien? Después aparece Marcelo Malpighi, que lo tiene Noé. Sí, ya tengo yo. Bien. Los relieves papilares, las ¿Y ese en palmas qué de las año? manos, de los dedos y pliegos dactilares. ¿En qué año? 1665 es la fecha. 1665. 1665. ¿Cómo era el nombre? Disculpen que repito. Marcelo Malpighi. Relieves papilares ponemos, profe. Sí, estudia los relieves dactilares. Yo puse papilares, profe, de las palmas de las manos. Bueno.
Las palmas de las manos de los dedos y pliegues dactilares. Sí, es en realidad, estudia Los los dibujos. relieves dactilares, o sea, las crestas papilares o Claro, esos las palmas de las dibujitos que manos, tenemos vendrán a ser nosotros datos. en las yemas de los dedos. Y aparte hace el estudio de lo que serían las palmas de las manos, que el estudio de las palmas de las manos se llama palmetoscopía. Palmetoscopía. Pero yo soy, yo soy un lobo solo. Yo soy un lobo genial. Mentiras, no soy un lobo, soy un erizo, soy una. Yo soy. A ver, después de ese año, ¿cómo no es? ¿Cómo dijo, profe? Palmetropología. No, yo entendí más. No se ríe. Dígame, No, es que se complica porque tenemos el estudio de las palmas de la mano que se llama palmatoscopía, y la de la planta de los pies se llama pelmatoscopía. bueno, pelmatoscopía. Sí, ahí sale, todo sale en el bucle, profe, ¿no? En los libros y en los bucles, sale bien diferenciado, profe. Sí, sí. A ver, después de ese año, 1665, ¿qué otro precursor continúa? Tenemos algo en el 1660, 1670, 1700, a ver. 1753 tengo yo. A ver a quién tenemos en esa fecha. Doctor Boucher. Trabajo de balística forense. También Montiel. Bien. Montiel es otro. ¿En qué año? 1753. 1753. ¿Cómo se llama? Doctor Boucher. B larga O U C. La T. La T, la E y la R. Boucher. Bien. Doctor Boucher. Ajá. ¿Qué es lo que descubre? Él descubre los trabajos balísticos forenses. Realiza en realidad hace trabajos balísticos forenses. Ya, Trabajos entonces, balísticos. ¿Qué me- Balística forense. Después también Montiel, no sé qué quise poner, pero puede ser otro proceso. Sí. Pero ese no tengo que, también Montiel también hizo trabajos balísticos forenses, pero no me sale. Montiel es uno de uno de los autores, sí, que más aparece en muchas citas, sí, de los libros relacionados a lo que es la criminalística también. Sí. Bien. Bueno, en el año 1800 en adelante, ¿qué tienen? ¿Qué investigaron? 1840 tengo yo. El italiano, 1840, italiano es él. Pero yo tengo B larga, que no sé qué quise poner, Orfilia. ¿Lo conoce, profe? Sí, 1840. pero anterior, ¿No es? espera, Denise, anterior a él tenemos en 1809 Bien. y al francés Vidocq. ¿Cómo? Francés. Eugène Eugene. Vidocq, sí. Eugène Vidocq, Con B larga. Vidocq. B corta y B Q corta. al final. Vidocq. Vidocq. Eugène, profe. Sí, ¿no? Sí. Eugene. Es un francés, profe. Es francés. ¿Y él qué hace, profe? ¿De qué? ¿Investigador de qué? Él comienza dentro de lo que es la policía francesa, ¿sí? Bien. Gana lo que sería
el cargo como primer director de lo que sería la seguridad nacional, y él es en donde comienza a investigar y va realizando avances en cuanto a lo que es el campo de la investigación criminal. Entonces, ¿cómo pondríamos? ¿Es precursor de qué? A él Investigador policial. como creador de expedientes y registros dentro de lo que sería también la identidad humana. Sí. También comienza estudios de lo que es la balística y comienza a desarrollar también un poco de estudios relacionados a la antropometría. Bien, profe. 1890 es ese, profe, ¿no? 1809. Ah, 1809. No te adelantes, no. Sí, sí. No, es que yo anoté mal el número, profe, disculpe. Anoté mal el número. A ver, después de 1809, ¿a quién tienen? ¿A quién investigaron? 1840. 1840 es en Matteo Orfila, me dijiste, ¿no? Sí, el italiano. Bien. Italiano. Anterior a él tenemos el 1823. 1823. Sí. Sí. Ah, A Evangelista Purkine. Evangelista, ¿cómo, profe? Purkine. La I es Y y con K. ¿Investigador de qué, profe? Él describe lo que serían las huellas dactilares y las agrupa en 9 grupos. Y en ese mismo año, sí, aparece también un investigador alemán que descubre o comienza a señalar lo que serían los deltas. ¿Deltas? Sí, les resumo más o menos qué son los deltas. Los deltas son lo que le da características sí, a las huellas digitales, y dentro del sistema dactiloscópico que crea más adelante Bucetich, ¿sí? Este sistema dactiloscópico argentino, repito, creado por Bucetich, se basa netamente en los deltas. Y en cuanto a la posición de los deltas, en cuanto a cómo encontremos nosotros la posición de los deltas en nuestras huellas dactilares, va a ser el nombre, ¿sí?, que va a recibir esta huella dactilar. ¿Qué son los deltas? Los deltas son unas figuras triangulares, ¿sí?, que se pueden marcar con las crestas de nuestras huellas digitales, con los dibujos o las líneas que realizan las crestas, o con los espacios, ¿sí?, que quede entre cresta y cresta. Más o menos es en cuanto a lo que sería un delta. Obviamente, más adelante vamos a verlos con más profundidad. Pero en este mismo año, un alemán de nombre Huschke, H-U. ¿Otro más, profe? Sí, que es del mismo año, del año 1823. H-U. H-U-S-C-H. S. C-H. C-H. K. Y E. ¿Cómo? ¿Huch?
que se pronuncia. Escuche, profe, ¿no? Fue la H. Repito. H, U, Ah, sí. S, CH, K de kilo y E. Bien, profe. Descubre los deltas de lo que serían las huellas dactilares, coloquen entre pares. Bien, profe. ¿Alguien lo tiene a Henry Goddard? ¿A quién, profe? Henry Goddard. No. Bien. Henry Goddard aparece en lo que sería el año 1835, ¿sí? Espera. Y es uno de los precursores en cuanto a la balística en general. ¿Por qué decimos a la balística en general? Porque la balística se le estudia también como ciencia y tiene varias ramas. Entre ellas está la balística forense, que es la rama que estudia básicamente la criminalística. ¿Bien? ¿Cómo que se llama, profe, 1835? ¿Cómo es que se llama? Henry Sí. Goddard, con doble D. Bien, profe. Balística forense, ¿no? Balística sola. Ah, balística forense. Es precursor de balística. Godard termina con R, profe. RD. Bueno, continuamos en lo que sería Europa y en el año 1840 es cuando aparece el investigador español Mateo Orfila, que es el que tiene su compañera. Italiano, profe. Es médico español. Ah, español. Ah, ¿cómo pone para italiano? Mateo, ¿cómo? Ah, capaz que nace en Italia. Orfila. Junto con este médico nace lo que es la toxicología. Toxicología. Investigador de la toxicología. Sí, profe, la de los venenos, ¿no? Exactamente. Él, El uso de veneno, nacimiento de exactamente, toxicología. con las investigaciones que va realizando él, se van descubriendo las intoxicaciones que puede recibir el cuerpo y ayuda en lo que sería la reconstrucción de asesinatos, de homicidios y de suicidios, ¿sí? Sí, profe. Bien. Toxicología vendría a ser, profe. En el año 1840, ¿verdad? Sí, sí. Él es el que investigó la toxología, profe, forense. Nacimiento de la toxología forense. Toxicología. Bien, después de eso, alguien que haga su aporte, estamos en el año 1840. Sí. Yo lo tengo después en 1853, que es Bertillon. Pero ya se va mucho. Y antes hay... Bertillon, él comienza sus estudios en el año 1882, ¿sí? Que es cuando él comienza a trabajar dentro de lo que es el servicio de identificación judicial, que más o menos parte en el año 1882. Él comienza sus estudios, como hizo el aporte recién sus compañeras, en el año 1883, y él recién comienza o da a conocer el resultado de los estudios, que sus estudios se basan en la antropometría, en el registro y la medición, ¿no es cierto?, de diferentes características óseas, ¿bien? Estos registros o estas características que él realiza los hace en mayores de 21 años, porque es el estudio que él lo comienza a realizar en mayores de 21 años,
porque es cuando dice la ciencia o la parte física, que es el momento en el que el cuerpo humano deja de cambiar, ¿sí? Deja de crecer y todas las características que presenta lo que sería el desarrollo del cuerpo humano, llega hasta los 21 años de edad y es el momento en el que nos estancamos y ya no crecemos más. Entonces es cuando él comienza sus investigaciones, siempre basadas en mayores de 21 años, con respecto al desarrollo más bien o a las características que presenta la parte ósea, ¿sí? De lo que sería el cuerpo humano. Bien, profe. Y este sistema, la antropometría, ¿sí? Si bien es cierto, él lo comienza a estudiar en el año 1883, no presenta nada hasta el año 1885, cuando ya da por finalizado todos los estudios y genera lo que serían las conclusiones, ¿sí? Pero este sistema comienza a utilizarse y es oficializado más legalmente, ¿sí? En el año 1888 recién. Bien. Yo lo tengo como Alphonse Bertillon, 1988. Estudia la investigación de los delincuentes. Tengo yo. Entonces, él es, ¿no? Bertillon, ¿no? Sí. Yo tengo 1988. Entonces, ya uno de los últimos. Bien. Entonces, es en el año entre el año 1883 y 1885, él, repito, da lo que sería como su tesis, ¿sí? Con respecto a la investigación que comenzó a realizar en cuanto a lo que serían las características de las partes óseas. Después, en el año 1884, vamos a seguir hablando de Bertillon, él comienza a querer utilizar o a querer implementar lo que sería la fotografía. Pero la fotografía no nace hasta el año, más precisamente la fotografía forense no nace hasta el año 1886 recién, con Alan Pinkerton, ¿sí? Que es un policía, un detective, que comienza también a implementar todo lo que sería el desarrollo de la fotografía forense en sí. Así que nosotros cuando hablemos de lo que es las características de la fotografía forense, los tipos de planos que debemos de tomar nosotros al momento de comenzar nuestra investigación dentro de lo que es el lugar del hecho, es en donde nosotros lo vamos a citar a Alan Pinkerton como el padre de lo que sería la fotografía forense. ¿Bien? Sí. Pero si bien es cierto, acá también tenemos un pequeño dato que fue Bertillon, quien es el que más o menos comienza a querer innovar o a querer implementar lo que sería las tomas fotográficas dentro de las escenas del crimen, por ejemplo. Que eso también a Bertillon dentro de su tesis le ayuda con respecto a las características que puede presentar un cuerpo humano. ¿Bien? Ahora, estamos en el año 1884-1886 con lo que es Alan Pinkerton. Pero en esto hablando de la parte de París. Si nos vamos a Londres, en el año 1885 aparece Francis Galton, ¿sí? No sé si alguien lo investigó, alguien tiene qué es lo que realizó Francis Galton. No, profe, no lo tengo yo. Bien. En realidad la pronunciación adecuada creo que es Francis. Al ser, fue conocido como el padre de la dactiloscopía forense, quien escribió su primer libro en 1892. Bien. Dactilografía, ¿cómo es dactilografía, dijo? ¿Forense? Sí, él comienza, o en realidad instala los fundamentos para la solución en cuanto a la dactiloscopía. Bien.
Entonces, profe, ponemos 1000 en el año 1885. 1885, colocan Francis Galton y colocan que comienza lo que sería la clasificación de las impresiones dactilares. Clasificación de las huellas dactilares, profe. Sí. Un tiempo después, en el año 1896, aparece Juan Bucetich recién. 1009, ¿cuánto? ¿Profe? 1896. Ah, 1896. Aparece Juan Bucetich. En donde él deja de utilizar lo que sería el método antropométrico de Bertillon y el de Henry Galton, ¿sí? Con respecto a lo relacionado a la dactiloscopía. Y él es en donde reduce a 4, ¿sí? Los grupos de los que serían los tipos fundamentales dentro de lo que es la dactiloscopía, y es también en donde crea lo que sería el sistema dactiloscópico argentino. ¿Bien? Dactiloscopio. Bueno, y de Argentina volvemos a saltar a lo que sería Europa, ¿sí? Más precisamente volvemos a la parte de Italia, en donde en el año 1899 se crea lo que es la llamada policía científica, una revista llamada Policía Científica. Esta palabra policía va escrita con Z. ¿Qué año dijo? Disculpe, profe. 1899. 1899. Se crea entonces la revista llamada Policía Científica, la cual es creada por Alongi, Creada por Alongi, con G de gato. Alongi. Es una revista, ¿no, profe? Sí. Sí, Policía Científica se llama la revista. Y en este mismo año aparece Lombroso, ¿sí? En donde ellos solicitan también en Italia la creación de lo que sería la Policía Judicial Científica. Policía Judicial Científica. Ajá. A ver, después de ese año, ¿tienen algo más? Estamos en el año 1899. Sigo teniendo ya 1988, profe. Pero no, de 1800 ya no. Bien.
Hans Gross, ¿cuándo aparece? ¿Dónde tengo la fecha de pago? Hans Gross aparece en 1893, profe, que fue cuando creó el manual del juez de instrucciones. Bien. 1893. Entonces fue antes que Lombroso. Sí, pero acá aparece lo que sería la característica que tiene Hans Gross, que él, mientras está estudiando, como les había relatado ya la clase pasada, él estaba haciendo la carrera de Derecho, aparte de pertenecer a la policía. Era Él cuando abogado. crea lo que sería su manual del juez, que es un libro que después de crearlo, a él le llevan 20 años de experiencia, ¿sí? En donde comienza con lo que serían la intensidad de los trabajos. Si bien es cierto, él cuando crea lo que es el manual del juez, es donde se usa por primera vez la palabra criminalística, que él define a lo que sería la criminalística como el análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable o por el delincuente, ¿sí? A él le llevan 20 años para poder, para que recién los reconozcan como tal, y gracias a eso, en el año 1912 es en donde recién se inaugura el Real Imperial Instituto de Criminología. ¿Por qué criminología? Porque si bien es cierto, él menciona la palabra criminalística, su manual del juez sí está más bien diseñado para la parte de lo que sería la criminología, como habíamos dicho también dentro de las diferencias que presentaban estas dos ciencias. La criminología estudia a lo que sería la parte más social del delincuente, ¿sí? Entonces, es recién en este momento en donde a él se lo comienza a reconocer, ¿sí? Como tal, basándose un poco más con respecto a las investigaciones que él comienza a hacer posterior a que crea el manual del juez, ¿sí? El libro que a él lo hace tan reconocido hasta el día de hoy. Manual del juez, profe, se llama. Sí. Bien. Él es Hans Gross, ¿no? Sí, señorita. Bien. A ver, estamos en el año 1912. 1899, había dicho, profe En Lombroso. el 1899 estábamos con Lombroso. Exactamente. Hablando de Hans Gross, si bien es cierto, lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos como dato también dentro de esta línea cronológica el año 1912, donde se crea la Real Imperial Academia de Criminología. Academia de Criminología, ¿no? Sí. Bueno, viniendo un poco más a lo que es América, más precisamente América Latina, en el año 1920 tenemos al profesor Benjamín Martínez, que funda dentro de lo que es la Ciudad de México el Gabinete de Identificación y el Laboratorio de Criminalística dentro de lo que es la Policía del Distrito Federal. ¿Me puede repetir qué fundó, profe, por favor? 20. Benjamín Martínez, dijo, profe. Benjamín Martínez funda en la Ciudad de México el Gabinete de Identificación y el Laboratorio de Criminalística. Bien, profe.
Profe, yo después le voy a hacer una pregunta de criminología, ¿sabe? Que siempre me Bueno, no. interesa saber. Bueno, después del año 1920, ¿tienen algún precursor? No, no, yo no. Edmond Lockhart, ¿en qué año lo encuentran? ¿Cómo es Hermon Locra, no? Edmond. Yo tengo Edward Lockhart. Sí, también puede ser, es Eduardo Lockhart. ¿En 1920, profe? ¿En qué año lo encuentran? Les pregunté. 1920, dijo, profe. Bueno, no sé. No sé. El año yo no había buscado. Yo tengo que es uno de los pioneros, los primeros pioneros criminalistas. En donde él menciona lo que es el principio de intercambio. Exactamente. Esto ocurrió en el año 1928. Principio de intercambio, ¿no? Exactamente. El principio de intercambio lo vamos a ver en esta unidad, en la primera unidad. Bien. Bueno, hasta ahí llegaríamos con quizás los más conocidos, ¿sí? De los precursores de la criminalidad. Uh-huh. Y lo más nuevo que se puede llegar a encontrar con respecto a precursores o aportes para lo que es la criminalística tenemos en el año 2004, que es en donde se reconoce institucionalmente el primer laboratorio de entomología forense, pero en México. ¿Cómo se llama? Institución entomología, ¿no? Laboratorio de entomología forense. Entomología forense. Entomología. ¿En México? Entomología forense. ¿En México, profe? Exactamente, en la Ciudad de México. ¿Cómo va avanzando? Yo voy viendo, profe, la cronología, cómo va avanzando de lo poquitito a lo mucho, ¿no, profe? ¿Vieron? Es impresionante el grado de capacidad científica que Exactamente. tienen los investigadores. Cómo les fascina la parte de esto de criminología, investigar el crimen, cómo, de dónde nace, hasta dónde llega. Exactamente, pero ustedes vean que estos los grandes criminalistas, digamos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la historia de la criminalística, como les comentaba, la mayoría parten de ser policías, pero ellos van investigando por sus propios medios De poquito. algo que les dé la posibilidad de poder avanzar un poco más y de poder resolver lo que serían los delitos que estaban dentro de la época de cada uno de ellos. Claro. Por ejemplo, si vamos a la famosa época de Jack el Destripador, por ejemplo, quizás con las investigaciones de hoy en día o con las formas que tenemos nosotros de realizar comparaciones y todo eso, se podrían haber evitado varios homicidios que cometió, porque si bien es cierto, era un delincuente que
asesinaba, él tenía ya un cierto patrón de conducta, pero para la época él era más avanzado en cuanto a los investigadores o a las personas que estaban encargadas, ¿no es cierto?, de la búsqueda de este delincuente. Y lo mismo puede suceder con varios casos, algunos casos quizás resonantes que se encuentran a nivel mundial, que tienen que ver también con la falta quizás de tecnología más que nada y de actualización dentro de lo que sería la policía o la fuerza que esté encargada de lo que sería su investigación, para poder llegar a lo que es la resolución, ¿sí?, de dichos delitos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre que el delincuente va un paso más adelante que nosotros. Es por eso que nosotros no debemos de quedarnos siempre con la poca teoría que se nos brinda, sino ir leyendo un poco más e ir cultivándonos un poco más en cuanto a lo que se va modificando o las cosas que se van agregando, ¿sí?, a medida que se van descubriendo quizás nuevas tecnologías y nuevos métodos también de poder llegar a la resolución de casos, ¿bien? Claro. Siempre ir estudiando a paso, siempre ir estudiando e investigando, porque creo que lo más fundamental es la investigación, de a poco, o sea, con lo que nace, y creando, investigando y formando hasta que... Exactamente, pero lo que agarrando como nosotros... partecitas, ¿no? A partecitas, si es de esto, de esto, de esto, y se va estudiando, investigando y creciendo Pero cosas. para llegar a eso, ahí es en donde cada uno de nosotros cumple un papel fundamental, porque nos tiene que llamar la atención, nos tiene que apasionar lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, que eso es lo que nos va a motivar día a día a poder superarnos y poder informarnos e ir recaudando elementos que el día de mañana nos van a ayudar a la resolución de casos. Claro. Yo siempre les digo a todos mis alumnos que dentro de lo que es la parte de la criminalística, sobre todo, debemos de ser sumamente curiosos, no nos tenemos que quedar con lo que nos puedan llegar a decir, porque esa curiosidad a nosotros nos va a llevar a poder resolver, ¿sí?, lo que serían los delitos. Porque quizás si nos quedamos con que nos dicen... no, hubo ya, por ejemplo, en un hecho de un robo. Si nos quedamos con que nos dicen que sí, el delincuente entró por la puerta, pero nosotros quizás dentro de la investigación estamos viendo que en la puerta no hay rastros, sino que pueden haber evidencias o elementos de prueba en una ventana, como que pudo haber salido también por ahí, el de curiosear, el de prestar más atención también a lo que estamos viendo dentro de lo que es el lugar del hecho, nos va a ayudar un montón en cuanto a lo que sería la resolución del mismo, ¿sí? No nos debemos de quedar con que nos dijeron que, póngale, si tenemos testigos dentro de lo que es el lugar del hecho y nos dicen, no, sí, porque yo lo vi salir o lo vi ingresar por la puerta. No nos tenemos que quedar con eso, sí, sino que tenemos que investigar más a fondo de qué es lo que sucedió. Bien, así que una de las condiciones fundamentales para mí que debe de tener un criminalista es el de ser curioso y tener su mente sumamente abierta para poder así también ayudarnos a generar miles de hipótesis, ¿sí?, que despejando cada una de ellas nos van a llevar a la resolución del caso, ¿sí?, en el que estemos trabajando. Bien. Bien. Bueno, en cuanto a la teoría que estuvimos viendo hoy, quizás se convirtió un poquito algo tediosa, ¿sí?, porque suele suceder del tema de años y de nombres, ¿sí?, como que se torna un poco más tediosa, pero son personajes dentro de la historia de la criminalística, ¿sí?, que gracias a ellos no podríamos tener las metodologías que tenemos hoy en día para lo que es la resolución de los casos.
En cuanto a la conclusión que podemos sacar con respecto a lo que son los precursores de la criminalística, la mayoría se basó siempre en lo referido a la identidad humana, ¿sí? Y a las marcas que puede llegar a dejar un delincuente en el lugar del hecho o en la escena en donde actuó para poder cometer el delito, sea un robo, sea un asesinato, ¿sí? Todos se basaron básicamente en lo mismo, que todos parten dentro de sus investigaciones también dentro de lo que serían las huellas dactilares. Entonces, también se puede llegar a la conclusión de que las huellas dactilares sí son fundamentales para nosotros para poder determinar si quizás la persona que está involucrada en el hecho fue precisamente quien lo cometió o estamos frente a una persona inocente que se la está culpando de algo que no hizo. Entonces es nuestro trabajo, ¿sí?, el de llegar a lo que sería al verdadero culpable. ¿Bien? Sí. Bueno, eso sería entonces todo por el día de hoy. En la próxima clase ya nos metemos de lleno a todo lo que es el lugar del hecho, a cómo investigamos dentro de lo que es el lugar del hecho, las investigaciones, el aseguramiento que debemos de tener dentro de lo que es el lugar del hecho, para poder realizar una buena investigación y así poder llegar a determinar quién fue el que cometió los delitos. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algún Sí. aporte? Cuando habla de que los elementos que tenemos que presentar para cuándo, que es la lupa, los guantes, Para el próximo sello. mes, cuando comencemos la Vale. unidad 2. Lo que sí Yo o tenía sí una tienen pregunta, que profe. tener, ¿cómo? No, es el tema de los criminalistas. Cuando uno es criminalista, ¿cuándo es peor? Yo creo que es peor cuando es mucho más grande, pasan los 20 años, ¿no? El criminal, se me hace que es mucho peor que cuando es más chico, ¿no es cierto, profe? Siempre fueron dudas que se me captaron. No sé si, o puede ser más, creo que es más grave de psicópata cuando es mucho más grande después de los 20 años que cuando después de los 10, 11 o 15 años. Yo creo que se me hace Pero que, ¿qué es lo que te hace llegar a vos a esa claro, conclusión? que eso, ¿cuál es más peligroso el grado de la mentalidad para que pueda hacer un crimen? ¿Cuál es más joven o cuál Para es que más? pueda cometer un crimen. Y Sí, una persona mayor quizás la tiene más claro, mucho, clara con respecto a claro, lo tiene cómo va a más entendido. cometerlo. Claro. Un menor de edad quizás que recién está Sí, no, incursionando en recién, lo que es el tema de los como que es más delitos, inocente, sí, sí, claro. pero no No, dejan eso, de ser delincuentes y no dejan de claro, ser no deja de peligrosos, ser, porque recién sí, está comenzando a que ya lleva años de experiencia. Por claro, ejemplo, en un tema de, no sé, un delincuente que se dedica a robar, claro. quizás cuando recién comienza, automáticamente se lo detiene, pero también corremos el riesgo de que cuando él está comenzando va con todos esos nervios, que es hasta Sí, capaz de matar a una persona, quizás para claro, quitarle no sé, un pantalón, claro, por supuesto. a diferencia de una persona ya que lleva años en su Años que se trabajo, sabe todos los trucos habido y que por más haber, o menos sabe a quién puede atacar o claro, estudia un poco más a lo que sería claro. la Ya tiene víctima. un grado de Porque el delincuente, nosotros tenemos que tener en cuenta, dentro de lo que es la parte de la criminología, que es en donde se comienza a estudiar más el cerebro o cómo piensa lo que sería el criminal o el delincuente, nosotros tenemos que tener en cuenta que el delincuente, como les dije hace un rato, va siempre un paso adelante de nosotros, dentro de lo que es la criminalística. Y dentro de lo que es la criminología, las veces que se ha hablado o que se ha interrogado a un delincuente para más o menos saber por qué cometió ciertos delitos o qué lo llevó a cometer ciertos delitos, ya que repito, la criminología se basa más un poco en la parte social, que claro, el índice de criminalidad se da más en las personas de escasos recursos, la mayoría de las veces, sobre todo las personas que roban, claro, pero también tenemos que tener en cuenta que estas personas no es que se van a levantar el día de mañana y van a decir,
voy a robar a Claro, esa chica que va caminando, sino que a la víctima ellos ya la tienen vigilada durante un tiempo, saben más o menos sus movimientos, entonces ahí es claro, cuando ellos la estudian por completo y es sí. en donde van a saber el horario y la forma de cómo atacar. Yo hablando hace unos años con una persona que se dedica a el robo de empresas recaudadoras de dinero, te cuentan, encima ellos te cuentan como si nada las formas que tienen de actuar. Esta persona, bueno, era la cabeza de una banda, ¿sí? En donde él me contaba que ellos, por ejemplo, estaban por robar a una empresa, ¿sí? De pago fácil, ¿bien? En donde más o menos se sabe el horario en la que van, extraen el dinero o en donde tienen más o menos afluencia de gente. Y bueno, me contaban que a ellos el estudiar todo lo que sería esa modalidad que tiene de por sí la empresa, les llevó de 6 a 10 meses, en donde ellos iban y se presentaban como empresarios, en donde hacían movimientos de dinero, iban, hacían depósitos, extraían dinero y así más o menos iban controlando e iban también estudiando a las personas de seguridad, ¿sí? Que controlaban el transporte de caudal de dinero desde que lo extraían dentro de el lugar en donde se encontraba en ese momento la oficina, hasta lo que es el camión. Entonces Todo. estudiaban las formas, los estudiaban a todos, la seguridad, porque no todos los días son los mismos, Claro. sino que Es como un seguimiento, que ellos van evaluando. que tenía cada uno de ellos y así poder cometer el delito. Claro, es como que ellos analizan, evalúan, estudian, profundizan, tienen que hacer como un cuadro hipnótico de todo lo que van, el objetivo de ellos es llegar a hacer el hecho, vendría de llegar a hacer el robo o la delincuencia, es como que son profesionales ellos. La verdad que tienen técnicas, me imagino que tendrán técnicas, porque para ellos las técnicas son fundamentales, de decir, bueno, se va a hacer, lo voy a esperar allá, va a salir de allá, voy a hacer esto, voy a esperar que no haya cámaras, que si hay cámaras, que esto. Bueno, creo que es muy complejo, yo, por ejemplo, me encanta estudiar eso, pero es muy complejo, es muy bueno estudiar cómo el criminal hace esas cosas, ¿no? Está bueno. Denise. Me tengo que retirar, disculpe, profe. Ah, Hasta bien. la clase que viene. Bien, no hay problema. Sí, la criminología es muy apasionante, pero te tiene que gustar mucho la parte más social. Claro. Ahí te tienes que meter aún más dentro de la cabeza del delincuente para poder llegar a entenderlos, porque eso es lo que sucede. El ladrón o el delincuente de por sí es un gran actor, porque ellos, te decía, volviendo al tema de la narración que les estaba relatando recién, estas personas, o sea, vos los vas a ver normalmente o en el común de sus días, y son personas que se visten con, bueno, pantalones, pero vos si lo vas a ver en las cámaras de seguridad cuando cometen el delito, parecían empresarios, desde la forma de actuar, la forma de vestirse, la forma de dirigirse a las personas, o sea, son grandes actores. Sí. Por eso dentro de lo que es la parte que nos involucra a nosotros, dentro de lo que es la parte de la criminalística, sí. Debemos también de prestar atención, ¿sí? A esas características que ellos nos van dando de formas de actuar para ver cómo es que realmente cometieron el delito y quién fue el cabecilla para así poder lograr resolver lo que sería el hecho que vamos a estar investigando. Claro, las pruebas, las incidencias, todas las pruebas, las incidencias, los indicios, todos son fundamentales, ¿no? Todo eso, yo creo que todo eso es muy fundamental para estudiar al delincuente, de todas las cosas que hace, ¿no? Exactamente. Lo he hecho, todas esas cosas. Bueno,
Así que bueno, antes que me olvide, en cuanto a los materiales que yo les había solicitado, los que necesito que tengan sí o sí para los primeros días de octubre es la almohadilla y la tinta para sellos y la lupa. Y vamos a comenzar con eso. Posterior a eso, recién van a necesitar los otros elementos, ¿bien? Almohadilla, tinta y lupa, profe, ¿no? Exactamente. Buenas tardes, profe. Estuve Hola. escuchando la clase atenta, pero no pude participar hoy. Mil disculpas. Igual tomé apunte No, de no hay casi problema. todo. Mañana la reveo a la clase y me encanta. Cada día me apasiona más, profe. Está bárbaro. Bueno, me encanta escuchar eso. Gracias, gracias. Me encanta. Me encanta también su modo de enseñarnos y a mis compañeros y esa mi compañera Noelia que me gusta cómo habla y cómo es curiosa, así que va a llegar lejos. Exactamente, sí. Qué buenísimo, profe. Bueno, me alegra. Bueno, chicas. Bueno, entonces, chicos, los libero y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Ya para comenzar de lleno a lo que es la investigación dentro de lo que es el lugar de los hechos. Dale, Bueno, profe. Dale, Muchísimas profe. gracias. Perfecto. Feliz Bueno, fin de profe. semana a todos y a la profe. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Para todos, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones. Bueno, profe. Gracias. Chao, chao, chicos. Un Chao, gusto. chicos, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao. chao. ¿Cómo apago?